Tranquilo, presidente, que aquí me está escuchando claramente el pueblo colombiano y eso es lo que importa. Demostré aquí que estábamos bajo una gobernanza paramilitar y eso, amigos y amigas del Congreso, no se puede llamar una democracia. Nosotros perdonamos, nosotros no odiamos a quienes nos torturaron. Y la prueba es que aquí no hay nadie que pueda decir que el presidente de la República le dio orden al DAS o quien haga sus veces para interceptar unas comunicaciones. 20 de julio, hoy, día de un fenómeno de participación popular. 20 de julio es un cabildo abierto. No es una sesión de algo que no existía en ese momento, el Congreso. Existía una audiencia, solo nos oían. Pero solo oyendo el pueblo no manda. Y decidió tomar el poder. Ojo, es nuestra historia. Hoy 20 de julio conmemoramos eso. A veces nos equivocamos, a veces la historia se falsea, habrá científicos que la vayan escudriñando, pero lo que sabemos de ese día es que no se debió a que se fracturó un florero, se debió fue a que el pueblo se cansó, a que no quería reyes, no quería aristocracias, no quería patricios, que no había casi mujeres en el poder, quizás ninguna. No quería una sociedad de siervos y, ojo, de esclavos. Habían traído a la fuerza pueblos negros del África y habían vuelto siervos a los verdaderos dueños de estas tierras, las comunidades ancestrales indígenas que datan, ¿sabe de qué fecha? Hoy lo sabemos por la historia científica, la paleontología, la antropología. Desde hace 20.000 años en Chiribiquete, generaciones enteras ponían sus manos, su arte, su pintura. Somos herederos desde hace 20.000 años de artistas que estaban aquí, presidente, señores congresistas. Y entonces se insurreccionó el pueblo, festejamos esa insurrección. Sus líderes, Carbonell, decidieron ir a coger preso al representante del rey con el pueblo en una enorme columna y el representante del rey fue a parar a prisión, el señor virrey Omar y Borbón, y gritamos libertad. El primer grito de libertad consolidado, porque ya lo habíamos intentado antes, se dio por la participación popular, por una consulta y una decisión. Eso se llama democracia. Quienes creen que anulando, desapareciendo, silenciando el pueblo son demócratas, no lo son en absoluto. Por eso lo que siguió fue algo triste, parte de nuestra historia, y no vine aquí a hablar de la historia, ya habrá tiempos después del 6 de agosto del año entrante. La historia que siguió es que tampoco podemos llamar democracia a lo que vino, por una sencilla razón, amigos y amigas congresistas. No se puede llamar democracia al régimen que después de 1819 hasta 1851 tenía esclavos. ¿O ustedes creen que se puede llamar democracia a un sistema de esclavitud, donde solo los dueños de los esclavos, como en Grecia, tomaban decisiones y no eran las mujeres, eran los hombres, y se sentaban en algo que llamaban Congreso, pero no podía entrar nadie de color porque todos los de color eran propiedad privada y no podía entrar mujer alguna porque también, como en Grecia. Eso no es democracia. Y después vinieron luchas y guerras civiles y más guerras, hablando de descentralismo, centralismo. Vino una constitución, la del 86,
y se levantó un aureliano, según Gabriel García Márquez, el general Rafael Uribe, y en un congreso en la esquina lo asesinaron de un hachazo. Era el único liberal en el Congreso. ¿Podría llamarse eso democracia? Yo creo que no era una democracia. Aún hubiese poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo. En una democracia no se asesina a hachazos en su cabeza al único representante de la oposición solo porque se levantó en armas contra una constitución completamente autoritaria y antidemocrática. Y podemos hablar de más y más casos, como no hablar de Jorge Eliezer Gaitán, etcétera. Y una vez que hubo un pacto para dividirse el poder entre un partido y otro, turnándose los presidentes, y otra vez donde hubo un fraude, pero no. Quiero ir a cuando nosotros, muchos aquí presentes, derogamos la Constitución de 1886. Para muchas personas, la Constitución de 1886 sigue en su cabeza y en sus almas. No la han derogado en su espíritu. Siguen repitiéndola una y otra vez en discursos y están en el seno del pueblo y están en los tres poderes públicos. ¿Les parece que la Constitución del 91 fue hecha por subversivos, terroristas, que es comunista, que sabe a mal porque habla de pueblo y habla de justicia social y es populista, dicen? Pues nosotros derogamos la Constitución de 1886. Fue un hecho y un acto histórico. No se había podido en un siglo. Derogamos incluso aquellos ecos que aún sonaban en la patria. Es que no se pueden liberar los esclavos, decían congresistas, no en este recinto que no existía. No se pueden liberar los esclavos. ¿Quién les dijo? Si los esclavos son propiedad privada, dijeron. Un partido así lo expresó, solo habían dos. El otro se creó para liberar los esclavos. Espero que nunca se lo olvide. Y ese partido entonces le propuso al otro, que era mayoría, que sí podían liberar los esclavos, pero que por ser propiedad privada había que indemnizar a los propietarios. Y así se firmó la ley de la libertad de esclavos, pagándole a los esclavistas por el cuerpo y el espíritu humano. Eso, congresistas, amigas y amigos, no se llama democracia. Y aún, lo dicho, pareciera que en el espíritu de algunos, en la mente de algunas personas, siguiera existiendo la idea de que la esclavitud es buena y que qué bueno ser esclavista. Solo en 1991 empezamos a discutir de democracia. Y a mí me tocó ser congresista en el 91. Y lo fui por 20 años. Algunos de aquí fueron mis colegas, incluido el presidente del Congreso. Y tengo que, como miembro de este Congreso que fui, senador y representante a la Cámara, y con una experiencia larga en debates de control político, siempre fui oposición. Nunca participé de ningún gobierno que siguiera del 91 hasta que fui elegido presidente de la República. Y saben que pude constatar a través de mi experiencia personal, aplaudida, cada vez sacaba más votos libres, nunca compré ni uno. Decía, esa experiencia me lo decía a mí, qué diferencia entre el Congreso de la República que yo viví y el de hoy. Ya estamos a tercer año de mi gobierno. No está el 30% de los senadores presos. Diferencia sustancial si es que queremos hablar de democracia. Porque
Me obligan a recordarlo, no quisiera, pero mis debates demostraron que una parte de los senadores y representantes de la República no habían llegado aquí por selección libre del pueblo, sino por una alianza con el narcotráfico paramilitar. Y vuelvo a repetirlo porque ya es confeso, en aquel entonces me jugaba la vida y tuvo que exiliarse mi familia a democracia. Tengo que repetirlo hoy aquí. Por la noche se hacían las leyes, por las mañanas se regresaba a la región y allá con el jefe paramilitar se hacían las listas de las personas que por centenares iban a ser asesinadas. Gobernanza paramilitar, dije, y efectivamente el 35% del Senado, por obra de una Corte Suprema de Justicia histórica, fue a parar a la cárcel y algunos aún están presos. Y a mí no me gusta la prisión ni la cárcel, la viví yo mismo como rebelde. Me gusta la verdad. Y hay quienes tiemblan. No deberían temblar. Temblar los tiranos, decían antaño nuestros fundadores de la República, tiranos temblad. Pero por la verdad no se puede temblar si la conciencia es clara y transparente. Qué temor de que en Colombia haya justicia restaurativa. Qué temor. Yo mismo hablé con la Sala Penal de la Corte Suprema hace 2 años. Deben haber cambiado algunos de sus miembros, pero creo que piensan igual. Que luchar contra la impunidad general en el poder, en la parte de la justicia penal, que luchar por la eficiencia judicial implica pensar más en la verdad que en el castigo, pensar más en la verdad que en el castigo. Pensar en el castigo solo es pura y simple venganza, vendetta. Y García Márquez tenía razón. Nos estamos matando por generaciones y por 100 años de soledad, que ya son 200, por venganzas. Nosotros perdonamos, nosotros no odiamos a quienes nos torturaron. Y la prueba es, amigas y amigos congresistas, que aquí no hay nadie que pueda decir que el presidente de la República le dio orden al DAS o quien haga sus veces para interceptar unas comunicaciones de los congresistas de la oposición. Y aquí no hay nadie que pueda decir, no, es que Petro le ordenó al DAS interceptar y poner unas señoras que llevaban el tinto a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para poner micrófonos debajo de la mesa y escuchar lo que decían los magistrados tratando de construir las sentencias que iban a acabar con la gobernanza paramilitar en Colombia. Yo dediqué 10 años de mi vida aquí a demostrar con nombre propio, a riesgo de mi vida, con pruebas que se tornaron judiciales después. Demostré aquí que estábamos bajo una gobernanza paramilitar y eso, amigos y amigas del Congreso, no se puede llamar una democracia. No se puede llamar una democracia cuando la oposición termina perseguida por el DAS, hasta por sus propios escoltas. No se puede llamar una democracia cuando se persigue a magistrados para intimidarlos, para que hagan sentencias de impunidad. No se puede llamar una democracia cuando se intimida a la prensa, no por la discusión política, sino porque asesinaban a los periodistas, como sucedió con amados periodistas del pueblo colombiano, asesinados por orden ¿de quién? De la gobernanza paramilitar. Y entonces ahora me pongo a pensar en el ambiente de este Congreso.
El ambiente de este Congreso, ¿qué debate? ¿Cómo caen 6.402 jóvenes bajo las balas oficiales solo para presentar cifras mentirosas de seguridad? ¿Qué debate este Congreso? ¿Acaso está debatiendo los nexos entre los poderes estatales, la Fiscalía, el Poder Judicial o político en el Congreso o ejecutivo, peor cosa, con los paramilitares narcotraficantes? ¿O estamos discutiendo otras cosas? Miren ustedes la diferencia. El Congreso de Colombia hoy discute de la reforma laboral. 2 años. Independiente de quienes aquí se oponían a las tesis progresistas del gobierno, no importa. Independiente a quien decía que no iba a pasar las leyes. Independiente a quienes se oponían a que los viejos, todos, que hoy andan en las calles, tuvieran un bono pensional. Independiente a quienes decían, y vamos a demostrarlo aquí, que no era necesario reformar la salud porque la mayoría del pueblo tenía acceso como derecho a ella. Independiente a las posiciones políticas, amigos y amigas congresistas, aquí lo que ha habido es debate, y ya no sobre el crimen, ya no sobre la muerte, sino sobre las reformas necesarias que necesita este país para ser una gran nación. Ya no debaten ustedes sobre si Mancuso se paraba en un atril delante del Congreso a dictar la ley. Ya no debaten ustedes sobre si habría que masacrar a los jóvenes solamente porque se levantaban y gritaban justicia social, como un 20 de julio de 1810 que hoy conmemoramos. Igual hicieron ellos, ¿no? Ahora debatimos, amigas y amigos. Ahora debatimos sobre los problemas del pueblo, y eso sí se llama democracia. A ninguno perseguimos, nos derrotan aquí una y otra vez y a veces triunfamos. A nadie se persigue, cuidamos, porque cuidamos la vida, porque somos el político, el proyecto, el ansia y el deseo de que Colombia se convierta en el centro de la vida y no en un cementerio de sangre derramada. Ya no más 700.000 muertos por asesinato, ya no más violencias políticas por un color, ya no más ese cementerio que se prolongaba por los 100 años de soledad. Ahora debatamos de números, quizás más frío, pero mejor. Ahora veamos si este gobierno tuvo éxito de acuerdo a sus promesas. Ahora veamos si las reformas a medio hacer alguna aún se discute en el Congreso. Hemos implementado algunos de los temas inicialmente debatidos. ¿Han tenido éxito o no? Porque si no lo han tenido, si las cifras demuestran lo contrario a lo que dice el presidente, tiene razón cualquiera, sea en la prensa, sea en el Congreso, sea en la calle, sea en la manifestación, que diga: presidente, eso está mal y hay que cambiarlo, y lo hago. Pero aquí tengo unas cifras que era lo que quería comunicar y quiero trasladarlas como el informe de mi 3er año de gobierno. Se pueden discutir, sí, siempre cómo se hacen las cifras, yo lo hacía. Se puede discutir siempre si la cifra es cierta o no, o si tiene o podría tener mayor profundidad, si podría hacerse cosas mejores. Claro, si la cifra es roja, puede demostrar realidades que quizás se habían dicho, o puede demostrar equivocaciones. No cifra roja por la política, sino por sus efectos negativos sobre el pueblo. Y veamos, aquí de una manera que traté de exponer por pedazos, comienzo con la economía.
La economía es la base al final de la prosperidad y si tenemos recursos o no para que se construya justicia social en Colombia. Estamos bajo la Constitución del Estado Social de Derecho. ¿Qué significa esa palabra? Justicia social. Significa que somos uno de los países segundo o tercero más desiguales de la tierra. Congresistas. Y no hoy ni este año, llevamos décadas de desigualdad. La república ha sido una república desigual porque no ha sido democrática. Y ahora se trata de ver si estamos construyendo justicia social, así sean 3 años, que algunos quieren que solo sea 3 años o solo 4, ya veremos. Hemos construido en estos 3 años justicia social. Alguien podría decir, no puede usted construir justicia social, presidente, si no crece la economía. Y está en lo cierto. Y tendría que yo ir a mis discursos de campaña por el voto popular para saber si lo que dije allí como promesa y escribí como programa se está realizando o no. Pues miren, yo recibí un país con una inflación de más del 13%. Estoy mintiendo, presidente, si usted me lo dice desde el Congreso. Las estadísticas del DANE dicen que recibimos un país con el 13,8% y con el 25% de crecimiento anual de los alimentos, que es peor aún, porque eso implica que se incrementa el hambre en Colombia, que niños y niñas antes de 1 año o antes de 5 y por miles mueren de hambre. Se le llama desnutrición. Y creo que es la principal estadística que un gobernante puede presentar. Pues bien, esa inflación la hemos bajado a 4,82. ¿Qué les puedo decir? Que hemos tenido un éxito y enorme. Y hay en el debate, y hay que reconocerlo porque soy economista, que se insiste en que la caída de la inflación o dogma repartido por todo el mundo se produce porque se retuvo a través del alza de la tasa de interés real la liquidez, es decir, la cantidad de moneda disponible en la economía. Y otros economistas pensamos que eso no es cierto, que esa tesis es falsa y lamentablemente es la mayoría en la Junta Directiva del Banco de la República. Y lo ponemos como debate, no como si somos tiranos que queremos cerrar el Banco de la República. El Banco de la República está abierto. Aquí el Congreso de la República está abierto. Las cortes se reúnen normalmente todos los días y están abiertas, pero eso no significa que silenciemos nuestra posición que votó la mayoría del pueblo, así no se reconozca. Sí, señores, creemos que no es por un exceso de moneda que crecieron los precios en Colombia a escala exorbitante. Crecieron por razones externas y por descuido interno. Claro que había una crisis de contenedores y una guerra de Ucrania con Rusia y que se cerraron las válvulas de la alimentación del mundo y creció el precio de los alimentos. Pero no se podía responder tal crisis con una alza de la tasa de interés real de la economía, porque eso no resolvía las causas de la crisis. Y nosotros sí fuimos a las causas de la crisis. Y hablé con Venezuela para salvar a monómeros y pude sacar fertilizantes baratísimos
para el campesinado de Colombia y la producción agraria alimenticia. Y no subí los peajes, no los subí. Y aún en contra de una posición mía no subí el diésel de los camiones que cargaban. Y repartimos tierras y comenzamos. Y bajamos la tasa de interés del Banco de la República. Sí, lo hicimos en contra de la Junta Directiva del Banco de la República. ¿Y qué resultado tuvimos? Que los precios de la comida bajaron de tal manera que hoy son del orden del 4,6 por debajo de la tasa de inflación. Llegaron a ser del 1 y del 2% cuando los habíamos recibido en 25% anual. Nunca se dijo en la prensa, porque la prensa del capital, que no es toda la prensa, no habla del gobierno, sino calumnias y mentiras sobre mi persona y no sobre los éxitos gubernamentales. Y es libre, porque nadie ha cerrado aquí un solo periódico o un solo canal de televisión. Solo que ahora hay miles de canales de televisión y de periódicos en las redes y no dejan que el pueblo quede en la burbuja de la mentira, que eso sí, andar en la burbuja de la mentira no es democracia. Democracia es saber, conocer e informarse de múltiples fuentes y tener esa oportunidad, y no de una sola, la de los más grandes ricos de este país. Y ahora puedo presentar este éxito. Entonces, bajamos la inflación y Colombia salió de la crisis inflacionaria en este gobierno y seguirá bajando. Y entonces decían, pero ¿cómo se le ocurre a Petro, populista? ¿Pudo reactivar la economía? Dirían ellos, porque había que bajar el salario. ¿O no? Ese era el dogma repetido por todo el mundo, y resulta que es dogma, ideología de negociantes, o como Aristóteles decía, crematística, no economía. Economía, decía Aristóteles, es la producción de las cosas buenas para una vida buena. ¿Y qué pasó? Que subí el salario mínimo como ninguno. Aún me queda un año, voy a aprovechar. Populista, dirán. Por encima de la inflación del año presente, que es como los economistas miden el salario real. Hagan las cifras. ¿Creció el consumo en Colombia? Dicen ahora. Pues claro, si subimos los salarios, si no dejamos explotar aún más al trabajador de lo que ya venía, si se estaba muriendo de hambre, el peón de las haciendas, que ya trataban como esclavo, y si se rebelaba, terminaba en la fosa común, que hoy no termina. Termina al lado de nosotros, marchando, manifestando, porque es parte del pueblo, y conmemoramos un 20 de julio de 1810 que fue hecho por campesinos y artesanos que liberaron este país. Tesis falsas. Subimos el salario real y creció la economía. Miren qué mentira. Durante 20 años dijeron ministros de Hacienda en este escenario, que yo los oía uno tras otro. Mentiras. No es cierto que bajando el salario crece el empleo. Eso nunca se probó en ninguna parte, en la práctica, y ningún premio Nobel de Economía lo afirmó. Afirmaron lo contrario. La tesis de Keynes siguió siendo válida en Colombia. Si sube la demanda agregada, se puede reactivar la economía. Dijo John Maynard Keynes, y no le dijeron populista, y no era socialista, era liberal, capitalista. Fundador del Banco Mundial, para su información. Si se eleva la demanda agregada, crece la economía. Colombia lo demostró en estos 3 años. Creció la demanda agregada y creció la economía. Hoy el dato es 2.7%. Claro, aún insuficiente, pero va a crecer más.
¿Y de qué manera? Porque nosotros dijimos en la campaña electoral, y doy estas cifras, dijimos, la posibilidad de crecer hoy no está en las rentas. ¿Qué es una renta? Una simple transferencia de riqueza de un bolsillo a otro, como el que hace el trabajador cuando paga su casa al banquero en la tasa de interés. Ahí no hay producción de riqueza, ahí hay una renta, como el que hace el consumidor de sustancias en Europa o en los Estados Unidos cuando compra las sustancias prohibidas de Colombia. Ahí no hay riqueza, ahí no hay producción, es una renta. Como el que hace, el que paga el precio internacional del petróleo para echarle gasolina a su carro en la ciudad de Nueva York con petróleo colombiano. Ahí no hay riqueza, ahí hay una renta. Vivimos de la renta que se distribuye muy mal en Colombia. O como cuando una empresa extranjera desobedece al presidente y se lleva el carbón de Colombia para que en Tel Aviv hagan bombas y se las echen a los niños en Gaza destruyéndolos. Ese dinero que recibimos, maldito, no es riqueza, no solo es muerte, es una renta. Y un país no crece de la renta, ningún país se gana la lotería. La historia económica reciente nos enseña que los países ricos son los países que trabajan, que producen, que hacen crecer su productividad a partir del crecimiento general del intelecto de la sociedad, es decir, del cerebro y la educación. Y eso dijimos en campaña. ¿Y cuáles son los datos hoy? Pues que había que producir, amigas y amigos congresistas, que había que volver a la tierra ensangrentada, abandonada, que había que regresar al taller, a la fábrica, y que habría que abrir las puertas de la universidad para tener una economía productiva que en Colombia generara riqueza. Y en estos 3 años la cifra dice que lo estamos consiguiendo. Risas, veamos, amigos, ¿qué pasó con la agricultura en Colombia? Siempre lo mismo, siempre hablan de agricultura. Pues sí, porque somos hijos del asadón, porque la estatua que tiene Bolívar allá donde murió tiene un ángel con un asadón representando a Colombia. Porque la mayoría de ustedes asadón representando a Colombia, porque la mayoría de ustedes tiene un abuelo que fue campesino y solo algunos son hijos de hacendados o herederos de esclavistas. Claro que la agricultura es productora de riqueza porque es trabajo, y los fundadores de la economía como teorías científicas en el siglo XIX lo dijeron con claridad máxima y unánime. La riqueza nace del trabajo, amigos y amigas congresistas. Y entonces, ¿qué pasó con nuestra agricultura? ¿Qué sucedió con los datos a estos 3 años que llevamos de gobierno? Entregamos una política pública agraria tal, y es incompleta porque aquí se nos negaron varios proyectos y aún hay que discutir otros, porque en la Corte se cayeron varios criterios que no entendí muy bien, pero que hay que discutir también como reformas. ¿Por qué el gobierno nacional no puede entregarle baldíos al campesinado? Si los baldíos son para el campesinado, según nuestras normas. ¿Por qué no podemos comprar tierras como compró Pañalosa los apartamentos para hacer sus Transmilenios? Si es ya no para envenenar los niños con el diésel en Bogotá, sino es para alimentar a toda nuestra población. ¿Por qué no hay una función social en la tierra? Sin embargo, aún así, con las normas adversas,
nos metimos a hacer una política agraria y de lo que hicimos tenemos estos resultados. Desde el 2005 no tenía la agricultura un peso tal en el Producto Interno Bruto como la que hoy tiene. Otra vez, y no me da pena, el sector agrario empieza a ser predominante en muchas regiones y a nivel nacional en la producción de la riqueza en Colombia. La coca es renta, mi querido amigo. No es producción de la riqueza. Estúdiese a David Ricardo, fundador de la teoría científica económica. Y de esto que estamos aquí leyendo, resultó que hoy por hoy, en este mes, la agricultura en Colombia creció 7,1% real, mis queridos amigos y amigas congresistas. ¿Recuerda algún antiguo colega mío o anterior a mí en este Congreso que en un año la agricultura haya crecido más del 7% anual? Siempre era la cenicienta. Reemplazamos aquí, no yo, otros gobiernos y otros congresos, el café por el petróleo. Desde hace 50 años vivimos del petróleo, no del café. Y ahora resulta que estos campesinos de asadón que hoy tienen tractor, que estos campesinos a los que este gobierno le ha dado tierra y no plomo, que ha impedido el desalojo y ha vuelto a entregar la tierra al campesino. Algunos de los poseedores de esa tierra resultaba que eran políticos ilegítimos de la propiedad de la tierra. Y resultó que muchas de las hectáreas que se le habían quitado por extinción de dominio al narcotráfico terminaban otra vez en manos de los mismos por obra y gracia de algunos funcionarios públicos de los gobiernos anteriores. Pero aquí están las estadísticas. Alcanzamos cifras récord en exportaciones de productos agrarios. 11.478 millones de dólares en el 2024, 13,9% más que en el 2023, y 5.079 millones entre enero y abril del 2025, que es, oigan bien, 40% más que lo que recibimos en el año 2022. 40% más de exportaciones agrarias. Y por eso el valor más alto registrado de estas exportaciones hoy, la última vez que lo encontramos, fue en 1995. Sacamos del hoyo negro a la agricultura de Colombia y hay mucho aún por hacer. Porque hay que decirlo, el primer eje del acuerdo de paz del gobierno de Santos con la FARC, que en el cual no estuvimos nosotros porque no nos invitaron ni la FARC ni Santos, es la reforma agraria. Tiene que ver con el campo. Y miren las cifras que les voy a ofrecer como balance al cabo de estos 3 años. A julio del 2025, este mes, hemos gestionado a través de diversos medios 601.000 hectáreas de tierra fértil. De esas compradas, porque nos toca comprarlas a precio de mercado, en mi teoría económica, a precio de renta cocainera, porque la renta de la cocaína la que le ha puesto el precio a la tierra según la teoría de la renta diferencial de David Ricardo. Hemos comprado 401.345 hectáreas.
Lo demás lo hemos recuperado a través de encontrar baldíos, a través de recoger las tierras fértiles que estaban en poder de la SAE, pero cuando fuimos a verlas, estaban otra vez en poder de los narcotraficantes. Hemos hecho una compra por 3,6 billones de pesos de esas 400,000 hectáreas. Y miren la comparación después de firmado ese acuerdo de paz, que habla de 3 millones de hectáreas de tierra fértil para el campesinado. Nosotros llevamos 600,000 de esas 3 millones. Pero en el gobierno de Duque se compraron apenas 1,020. Y en el gobierno de Santos, quien firmó el acuerdo, se compraron 8,625. Y este es el tercer gobierno del acuerdo de paz, y se suponía que el acuerdo se completaba en 4 gobiernos. Y así lo dijeron al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en declaración unilateral de Estado, que es una declaración que tiene más peso sobre Colombia que nuestra propia Constitución. Porque sí hay derecho internacional y yo lo reivindico. ¿Qué significa esto? En el tercer año de gobierno, 8,000 uno, 1,000 otro y 600,000. Este gobierno, malo, qué pésimo, dicen. Esto no sale en la prensa, por eso tengo que decirlo yo. Oye, el que está cumpliendo a medias, porque hay que decirlo así, falta aún. El acuerdo de paz con la FARC no es el gobierno de Duque, no es el gobierno de Santos, es el gobierno de Petro. Y alguien dirá, bueno, eso en la agricultura, pero ¿y en el mundo urbano que vive la mayor parte de la gente? ¿Y la industria qué? Y la industria es otro factor de la economía real, generador de riqueza. Dice la teoría económica, la buena, que ya poco se enseña, que para industrializar un país hay que reformar su agro y modernizarlo, que no podemos tener industria avanzada si la mayor parte de nuestras tierras fértiles solo tienen una vaca cada hectárea o cada 2 hectáreas, cuando es fértil, cuando podría tener 40 veces más empleo si tuviera otra utilidad. Cuando hay un régimen semifeudal en una parte de la tierra de Colombia y no ha sido posible que reformas políticas como la de López Pumarejo, Ley 200, o como la de Carlos Lleras Restrepo, o como la del mismo César Gaviria, Ley 165, se hayan podido aplicar en Colombia porque fueron contrarreformadas por dueños de las grandes haciendas. Y así no nos podemos industrializar. Porque para industrializarnos necesitamos que hasta el último metro cuadrado la tierra fértil de este país produzca riqueza y materia prima para la industria. Y sin embargo, miren los datos que yo tengo y que es importante evaluar. 1, dije en campaña, nuestra industria no va a ser la petroquímica. ¿Por qué? Porque por obvias razones se deriva del carbón, del petróleo y del gas. Y porque la ciencia del mundo, que no Petro, miles y miles de científicos de todos los países de la tierra aglutinados en el panel de expertos de las Naciones Unidas dijeron lo que repito en cada esquina de Colombia o en cada esquina del mundo donde me dejan hablar. El carbón, el petróleo y el gas, por su componente C en la molécula, que es carbono, termina siendo CO2 por oxidación en la atmósfera, y el CO2 calienta el planeta y produce la crisis climática, y la crisis climática, al pasar a colapso, que ya dentro de pronto se vuelve
se vuelve muerte y extinción de la vida en el planeta, incluida la humanidad entera. Y sí, salieron en los parlamentos del mundo y en algunos artículos de prensa y hasta algunos científicos a decir que era mentira. La extrema derecha empezó a burlarse de la ciencia, que eso es mentira, decían, que sabiendo al que lo decían, o a veces lo llevaban preso, que no puede ser posible que la ciencia del mundo esté diciendo que en la generación que más ha consumido, la más rica de la historia humana, que en ese libre mercado al que había que propiciar y tantos discursos se hicieron aquí al momento, que en esa libertad de capitales, que no era libertad de los seres humanos, porque no los traen aquí entre cadenas, a ellos sí entre cadenas, no a los capitales, hasta que este presidente ordenó devolverlos al poderoso gobierno de los Estados Unidos, porque aquí no recibimos esclavos y porque ningún migrante es un criminal. Pues tenemos que decir, amigos y amigas congresistas, que es la ciencia del mundo y que nos dicen que están tocando, doblando las campanas, y que las campanas doblan es por nosotros, la humanidad. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Obvio, todo el mundo está hoy sumido en la tarea, unos más que otros más rápidos ganarán más, de descarbonizar sus economías. Y eso es lo que yo quise hacer en Colombia. Y lo estamos haciendo, miren los datos. La extracción de carbón tras crecer 7,8% en 2021, ojo, apenas logró 0,8% en 2022, yo no era el presidente aún, y cayó menos 13% en 2024 y menos 7% en el primer trimestre del 2025. ¿Qué significa eso? Le pueden echar la culpa a Petro, pero Petro no ha prohibido que el mundo compre carbón. ¿Esto qué significa? Y cualquier congresista de cualquier partido, hombre o mujer, debe ponerle atención a este desarrollo. En mi opinión es desarrollo para otro catástrofe. Si no nos están comprando el carbón y las cifras van de menos 13% anual, menos 7% anual, y así seguirá, ¿podemos seguir viviendo del carbón? ¿Podemos seguir construyendo la economía industrial alrededor del carbón? ¿Podemos seguir construyendo las finanzas públicas alrededor de las regalías del carbón? Seríamos suicidas. Y yo creo que aquí ninguno lo es, ni quiere llevar a la sociedad colombiana al suicidio. Estas cifras muestran cómo en el caso del petróleo, por ejemplo, más difícil, la extracción de petróleo y gas también tiene evidencia de caída, con un leve crecimiento en el 2022-2023 y cayó en el 2024 menos 0%, y en este primer trimestre de este año ha caído menos 3,7%. Y era el 60% de nuestras exportaciones. Desde hace 50 años vivimos del carbón y del petróleo, y lo que nos está diciendo el mundo es que cada año que pasa, cada mes, de mayor proporción caerán las compras del carbón colombiano y del petróleo colombiano, porque es pesado, no es liviano, y los primeros petróleos en salir del mercado mundial son precisamente los petróleos pesados. Y entonces, ¿qué hace un gobierno irresponsable? Se para en un congreso de decir: maldito, no digas que se acaba el carbón, cuando todo el mundo lo dice. Maldito, no digas que se acaba el petróleo, que hay que perforar y perforar más, como dicen ciertas mentes oscurantistas
negacionistas casi que de la Edad Media hoy en el mundo. No, un gobierno y un Congreso responsable tenemos que mirar estos datos y establecer el camino a seguir. Y el camino a seguir también está en estas cifras. ¿Qué pasa con el resto de la industria manufacturera? Y miren los impactos. La industria manufacturera, excepto petroquímica, creció 3,7% en este año positivo. Y sería mayor el crecimiento si el Banco de la República bajara la tasa real de interés, que no es lo mismo que la nominal. Aquí, por arte de magia, la prensa no muestra las dos cifras. Pasa como en las estadísticas de la salud. La tasa nominal decrece, sí, pero menos que lo que decrece el índice de inflación. Y eso significa que la tasa de interés real crece. Y voy a traer una fórmula que todos los ministros de Hacienda traían cuando yo era parlamentario. La repetían unos y otros y eran ciertas. Un poco complicadas por el imaginario popular, pero ciertas. Si la tasa real de interés crece más o es mayor que la tasa real de crecimiento de la economía, la deuda es impagable. Lo verán ustedes cuando traigamos el presupuesto. Oigan bien, si la tasa de interés real es mayor que la tasa de crecimiento real de la economía, la deuda es impagable. Y les tengo que decir, lo que más crece en estos 3 años del gasto del presupuesto nacional es el gasto en la deuda. Y les tengo que decir, lo que más crece del gasto en la deuda es el gasto de la deuda interna, no de la deuda externa. Y de la deuda interna, porque la tasa de interés real es muy alta, es decir, se está enriqueciendo con la economía nacional a los propietarios de la deuda interna de Colombia. Y yo les preguntaría, ¿alguno de ustedes es propietario de la deuda interna de Colombia? ¿Quiénes son? Porque son los que más se enriquecen en Colombia. Solo por una decisión pública, la de la Junta Directiva del Banco de la República, que no quiere bajar la tasa real de interés a pesar de que este gobierno ha logrado bajar la tasa de inflación por debajo incluso de lo que tenían pensado. Bien, mientras eso suceda no creceremos más, pero aún así estamos creciendo. 3,7% de crecimiento de la industria. ¿Y saben cuál es el departamento que más crece en la industria colombiana? Antioquia. Cifras del DANE. ¿Y saben por qué crece la industria antioqueña como en ninguna otra parte del país? A ver, presidente, tanto alarido junto es mejor callarlo, pero usted puede que no. ¿Saben por qué crece la economía industrial antioqueña más que en cualquier lugar de Colombia? Hay una tasa que, confieso, no he podido averiguar, pero puede ser la más alta de su historia. Porque crecen las confecciones, porque yo logré perseguir al mayor contrabandista de Colombia, que tenía profundos nexos con políticos en todas partes del país, incluido un político antioqueño muy famoso, que llenaban esto de contrabando. Porque voy a bajar aranceles a los insumos de las confecciones,
porque entregamos crédito a las asociaciones de madres confeccionistas en Antioquia, porque hemos logrado entonces una política de subsidio a la industria urbana del microempresario y del pequeño y mediano urbano en Colombia. Y aquí están los datos. Voy a compararlos. Mientras el crédito agrario que da el Banco Agrario, ojo, crédito agrario que da el Banco Agrario, desembolsó 33 billones de pesos. Tranquilo, presidente, que aquí me está escuchando claramente el pueblo colombiano y eso es lo que importa. Lo demás puede gritar más, pero aquí le hablamos al pueblo porque esto, presidente del Senado, es una democracia.